¿Le sobran, o le faltan libros a la Biblia? Hola maestros católicos, les habla el antidiablo. En esta oportunidad, quiero que me acompañes a estudiar la diferencia que existe entre la Biblia católica y la protestante. Y así veremos si sobran, o faltan libros. En el Nuevo Testamento, tanto católico como protestante, no encontramos diferencia, sino que es en el Antiguo, donde encontramos 7 libros más, en la versión católica: Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeos. En primer lugar, los protestantes y los judíos no reconocen estos libros como de inspiración divina, por sencillas razones. No fueron escritos por ningún profeta de Dios, no fueron escritos por revelación divina, el Mesías y los apóstoles no basaron sus enseñanzas en estos libros. Estos 7 libros contienen prácticas paganas, tienen contradicciones con la palabra de Dios, y por si no es suficiente tienen errores históricos. Pero usemos la Biblia católica para comprobarlo. En Primera de Macabeos 9 verso 27. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. En la época en la que fueron creados estos 7 libros, ya no existía profeta vivo. Es decir, después de la vida de Esdras y Malaquías. Como vemos, el autor reconoce no ser profeta. Lo que revela que el autor sabía que su libro no era inspirado por Dios. Y si el autor de Macabeos lo reconoce, ¿por qué no lo hacen los católicos? Es dentro de los propios libros, donde vemos que no son inspirados por Dios, pues no aparece ninguna de estas frases. 1. Así dice Yahvé. 2. Vino a mi palabra de Yahvé. 3. Habló Yahvé. Estas frases son necesarias para probar que algo fue escrito por revelación divina. Los libros deuterocanónicos son de inspiración humana, tal y como dice en 2 de Macabeos 15 versos 37 al 38. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. ¿Lo puede ver? Ningún libro inspirado por Dios diría tales palabras. El narrador confiesa su propia inspiración y no habla para nada de inspiración divina. Asimismo, en el prólogo del libro eclesiástico, habla el nieto del escritor en estos términos. Así lo hizo mi abuelo. En primer lugar se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas, y luego él mismo se sintió movido a escribir un libro sobre la instrucción y la sabiduría, para que las personas puedan hacer mayores progresos, viviendo de acuerdo con la ley. Expresa claramente que su abuelo quiso realizar un libro didáctico, para ayudar a conocer la ley, pero no expresa para nada algún tipo de revelación, sino que es escrito basándose en su experiencia. ¿Por qué los católicos se aferran tanto a estos libros? La respuesta es que en estos libros se encuentran justificaciones para sus mentiras. A continuación, detallaré versículos donde encontramos estas justificaciones. 2 de Macabeos 12 verso 45. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Justifica el orar por los muertos. Tobit 12 verso 9. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Esta enseñanza falsa del perdón de los pecados gracias a las limosnas, no se encuentra en ninguna de las escrituras de revelación divina. Cientos de años después de la muerte del profeta Jeremías, en 2 de Macabeos 15, versos 12 al 16, dice: Este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Aquí vemos otra creencia falsa de que los muertos pueden interceder por los vivos, justificando así la oración a los santos. También en estos libros aparecen contradicciones a la palabra de Dios. Tobit 6, versos 4 al 9, el ángel le dijo: Cuando una persona es atacada por un demonio, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado de pescado, cesa el ataque. Apoya aquí la práctica de los curanderos. Tobit 8 versos 1 al 3, sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pescado, y los puso sobre las brasas en las que se quemaba incienso. El olor del pescado no dejó acercar al demonio, y este salió huyendo por el aire. Otra práctica pagana y de brujería. 2 de Macabeos 14 versos 41 al 42, las tropas estaban ya a punto de tomar la torre donde se encontraba Racis. Acosado por todas partes, volvió su espada contra sí mismo, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir. ¿Lo ve? Da validez al suicidio, sin condenarlo. Judith 9 verso 13. Dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza. Dios es la verdad, y Satanás el padre de la mentira. Dios nunca justifica la mentira y menos la inspira, por lo que este texto enseña algo contrario a Dios. Sabiduría 11 verso 17. Tu mano omnipotente, que de la materia sin forma creó el mundo. Según el Génesis, Dios crea el mundo de la nada, solo con su palabra, y no de la materia. También encontramos numerosos errores históricos. Pondremos dos a modo de ejemplo. Baruch 1 versos 1, 2.
Este es el libro que Baruch escribió en Babilonia el día 7 del mes del año quinto después que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. Crea contradicción con el libro de Jeremías, que afirma claramente que Baruch no estaba en Babilonia, sino en Egipto. Jeremías 43 versos 4 al 7. Reunieron a la poca gente de Judá que aún quedaba, incluyendo a Jeremías y a Baruch. Sin hacer caso de la orden del Señor, todos ellos se fueron a Egipto. Judith 1 verso 1. Cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital. Está demostrado y documentado que Nabucodonosor nunca fue rey de Asiria sino de Babilonia, aunque conquistó este reino nunca trasladó su capital a Nínive. Hemos comprobado, con la Biblia católica, que es a ellos a quienes les sobran libros, pues estos libros que Dios jamás inspiró, son solo libros históricos y no de revelación divina. Es por eso que los judíos no las aceptan como palabra de Dios, ni son incluidos en la Biblia protestante, ya que es mejor ser fiel a Dios y lo que Él inspiró, que las opiniones agregadas por los católicos. Paz sea sobre vosotros.